todos. Así que es bueno bancar este tipo de propuestas. Si les parece, ahí creo que estábamos en comunicación con, vos lo conocés como yo, Pedro, quizás por ahí Fernando no tanto, ahora lo vas a conocer, un viejo conocido nuestro de La Plata y en general, no sé si está escuchando, César Suberet, subsecretario de Organización de Suteba La Plata, delegado paritario de Suteba Provincia y militante de la lista Violeta y del PC, del Partido Comunista. No sé si está César ahí. Hola Diego, hola Pedro, hola Fernando, ¿cómo andan y compañeros ahí de Radio Trinchera? Sí, los escucho perfecto. Bien, César, ¿cómo estás? En todo caso, más que viejo, pongámosle que soy una persona que hace mucho más juventud, más juventud acumulada, digámosle. Trayectoria. Ah, mirá qué buena definición. ¿Cómo fue? Más juventud acumulada. Más juventud acumulada. Bueno, entonces vamos a hacer una competencia. Combinás juventud con experiencia. Vamos a hacer una competencia. ¿Quién tiene más juventud acumulada? Claro. El chino es el más joven acumulador, me parece. Sí, nos lleva un poquito más de acumular. Sí. Un gran acumulador de juventud ese ahí. Pero bueno, sí, un gusto estar conversando con ustedes, amigos y compañeros. Sí, y la verdad, más es un gusto que esté conversando con nosotros, que no pensamos nunca estar conversando en este contexto actual que nos toca atravesar. Claro, sí. En sí, bueno, nada, este es un contexto adverso no solamente para los argentinos, sí, sino después del triunfo de la derecha reaccionaria en Chile de este fin de semana, sí, y después de estas prepotencias que están habiendo del gobierno del Donald Trump en las costas de Venezuela, en la costa colombiana. Prepotencia me refiero no solamente que están asesinando a trabajadores de la pesca, ya van cerca de 60 pescadores que van matando con la excusa de ser narcotraficantes, y hace una semana, unos días también han secuestrado un buque petrolero. Entonces, bueno, un contexto adverso para los pueblos de América Latina y particularmente acá de Argentina. Pero bueno, nunca estuvo fácil para los pueblos, ¿sí? Y también los que venimos del campo popular, y particularmente lo que venimos también del campo revolucionario y lo que queremos transformar estructuralmente esta sociedad, nunca nos fue fácil. Estamos, al decir también de García Linera, ¿sí? Que cuando nos golpean nos caemos, pero nos levantamos y seguimos golpeados, y seguimos también levantándonos y seguimos militando, y si nos golpean nos caemos y nos levantamos, y es así la vida de los revolucionarios también. Pero sí, es un contexto bastante complejo, bastante adverso, y más con el anuncio del gobierno nacional, y bueno, por eso también la respuesta del movimiento obrero organizado. Nosotros, hoy es martes, pasado mañana tenemos una movilización que convoca a las distintas organizaciones sindicales a Plaza de Mayo en repudio a este proyecto de reforma laboral. El jueves, ¿no? El jueves 18, ¿te referís? Este jueves 18. Es este jueves, claro, exactamente, este jueves, sí. Que busca llevar las relaciones laborales a principios de siglo, ¿sí? O sea, lo que hola, ¿ahí se escucha? Sí. Hola. Perfecto. Ahí está. No, ahí está perfecto, perdón. Que un poquito más de 100 años de... Hola. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir perdiendo, porque hoy el gobierno está anunciando que quiere llevar a jornadas laborales a 12 horas. ¿Qué onda, chino? Hola. ¿Se cortó? Sí, para mí fue, claro, problema de señal. Hola. A ver. Ahí está, me acerqué a la ventana. A ver, me fui a la ventana, abrí la ventana, estoy acá.
Más cerca de la ventana me fui. Estoy en la ventana. Un tema de señal, era, claro. Está la señal en contra nuestra, negro. No, sí. Pero bueno, también los revolucionarios sabemos sortear todas estas dificultades, ¿no? Un poquito lo que le decía que este gobierno nacional lo que está buscando es llevar las relaciones laborales a principios de siglo. Sí, o sea que lo que fue en su primer momento esta reivindicación cuando la lucha de los martes de Chicago, ¿no? Por las 8 horas de trabajo, que eran 8 horas para trabajar, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento, que tiene más de un siglo, esa reivindicación. El gobierno está buscando que trabaje, aparte lo dice públicamente, ¿no? Que trabajemos 12 horas, que obviamente que no tengamos sindicatos u organizaciones sindicales, quiere destruir, porque también saben que el primer escollo que se va a encontrar, la primera traba, van a ser las organizaciones sindicales que se van a oponer a toda esta reforma. Entonces, ¿sabes qué, también sí. Eso sí. que ya te corto un cachito, estaba hablando con Pedro antes de empezar el programa, y yo justamente le decía, mira, justo tocaste el tema, yo le decía que me llamaba la atención y que creo que había que hacer eje en eso particular, que por ejemplo yo estoy viendo en diferentes medios, en TN, en la Nacional Más y todo, cuando lo llevan a Sturzenegger, por ejemplo, le ponen placa y le dice fin de la jornada laboral de 8 horas, o como que jornada laboral de 12 horas, fin de el pago por preaviso, indemnización y todo eso. Entonces Sturzenegger le ponen esa placa y le dice, no, de ninguna manera, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Hablaba hoy con Pedro y me gustaría que Pedro te comente también lo que él me decía. En realidad, me parece que como que hay una idea de los tipos, de los comunicadores hegemónicos, de una vez más intentar ponernos en ridículo con una contrainformación como diciendo, no, esto que están diciendo esta gente es mentira, no va a pasar por esto, por esto y por esto. Lo que la burguesía busca, me parece, además de restablecer la ganancia, etcétera, condiciones laborales de competitividad para todo el mundo, ¿no? Obviamente. Pero condiciones económicas, salariales, está estrechamente ligado, obviamente, a derechos sindicales. Lo que busca, digo yo, como prioridad, busca todo el paquete, pero como prioridad es justamente, no sé si lo mencionaste vos o lo vamos a seguir desarrollando, ya lo mencionó una compañera en otro momento, es atacar la organización sindical, obviamente, creo que también lo mencionaba vos, César, entiendo yo, los convenios colectivos, que es la madre de todos los convenios, en el aspecto relación capitalista-obrero. ¿Por qué? Porque si vos vas directamente a una negociación, pongámosle ese nombre, negociación o sumisión, a tratar con la empresa directamente sin la cobertura de la rama gremial, ¿no? Del convenio madre, vos vas a entrar y vas a firmar cualquier contrato hambriento de trabajo, obviamente, y en ese contrato ya va de suyo que no van a existir las 8 horas, que no van a existir la licencia, que no van a existir la indemnización por despido, va a existir el banco de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vos ya firmaste, porque ya te sacaron previamente lo más grueso, que es los convenios colectivos, que es una ley madre que todavía protege, por más que se viola sistemáticamente, pero al ser ley, protege todavía los derechos del obrero. Lo que hay en ciernes es una reforma constitucional, ¿no? Directamente, por sobre una reforma laboral, una reforma constitucional sobre los derechos de los obreros. Perdón, me extendí un cachito, César. Sí. Eso es lo que charlamos. No, es muy claro y pones un poco de luz a esto que estamos conversando. Sí, en el fondo, digamos, sería como una reforma constitucional, sería como la reforma madre, porque, a ver, la estructura jurídica siempre se acopla o es reflejo de la estructura económica, es el reflejo, sería entonces, si tenemos una estructura económica
O sea, con un capital recontra mega concentrado, transnacionalizado. Porque, a ver, tenemos el capital de estos tiempos, de la Argentina 2025, no es el capital, o no es el capitalismo de hace 80 años, de 1945, Sí. con otra Exacto. situación económica nacional e internacional. Sí. Hoy el capitalismo, o el imperialismo norteamericano, en esa crisis interna que tiene y que está en lucha irracional con todo el mundo. Hoy esa cosita que adelantaba hoy, de que al mejor estilo pirata del siglo XXI secuestra un barco con no sé cuántas toneladas, litros, hectolitros, no, ya no me acuerdo, viste, de petróleo, todo lo que vale, todo ese petróleo que tiene adentro, todo lo que vale el barco en sí, y te lo televisan. Bueno, porque también Estados Unidos necesita bancarse ese sistema de consumo interno que tiene. Bueno, entonces, y a su vez, cada país necesita acomodar su estructura política y su estructura jurídica a ese modelo económico, que eso después se refleja en las relaciones laborales, se refleja en la política, se refleja en la educación. Ejemplo, si nosotros tenemos un país desindustrializado, donde importamos todo, donde rompes o donde se rompen, entonces vos importás todo, entonces necesitas, no necesitas, por ejemplo, fomentar, no sé, escuelas técnicas, o la UTN, desarrollar ingenieros. Necesitas, sí, capaz que vendedores de marketing, viste, especialistas en mercadotecnia, tipos que se dediquen a estudiar el comercio exterior, porque ya no necesitas de tener, ya no necesitas un país productivo, porque cambia el modelo económico. Y también necesitas entonces, una estructura, leyes laborales acorde de eso. A ver, este modelo quiere que hay países, que yo, Perú, el docente, yo soy docente, por ejemplo, ¿no? El docente, nosotros trabajamos desde febrero hasta diciembre. Y enero, todo el mes de enero, que no vamos a trabajar, lo cobramos íntegro, se cobra las vacaciones, se las cobra. Y en julio tenemos el receso de invierno, esos 15 días, que también lo cobramos. Además, obviamente que tenemos el estatuto docente, tenemos licencia por estudio, licencias médicas, sí, licencia por atender a un familiar directo, un hijo, una madre, una esposa, que está, que tiene problemas de salud, y uno tiene una licencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vas a trabajar, el Estado te lo está pagando y ponen un suplente. Bueno, todo eso, y ponía el ejemplo de Perú. El ejemplo de Perú es, vos terminaste en diciembre tus clases y cesaste y no cobrás enero. Claro. Es más, no, y es así, estructuralmente es así. Nosotros tenemos la libertad, nosotros, qué sé yo, para acceder a un cargo en una escuela hay como concursos públicos, donde dice, bueno, Claro. yo hice tantos cursos, tengo tal puntaje y puedo tomar tal hora en tal escuela, ¿no? Son como concursos públicos, ¿sí? Entonces vos hacés tales cursos y tenés tal puntaje. Perfecto. Claro. En Perú, estás agremiado a algún sindicato y eso te resta puntos. Entonces, obviamente, la gente no se quiere, entonces te juega en tu contra económica, porque vos te haces tales cursos para tener más puntaje, pero te afiliás a un sindicato y te resta puntos. Entonces, ¿para qué? Para que la gente no se afilie a ningún sindicato. Esto es en el universo docente. Y así podemos ir a las distintas ramas de la producción. Pero bueno, lo que se empieza a hacer, lo que está buscando el gobierno nacional es acomodar o poner en consonancia el modelo económico que están imponiendo, ¿sí? Que de una u otra forma también se venía hoy la gente trabaja más de 8 horas y aunque las tengas en blanco, esas 8 horas y trabajar más tiempo, igual no te alcanza el dinero y seguís trabajando y aumentamos nosotros las horas de trabajo,
Entonces lo que te dicen, no, yo vengo a blanquear esa situación. Con esa excusa, si hoy trabajamos más de 8 horas, teniendo legalmente 8 horas, imagínate, si legalmente te dicen, no, tenés que trabajar 12 horas, vamos a trabajar 16 horas. Vamos a dormir en el mismo lugar que estás trabajando, vamos a volver al feudalismo. Claro. Pero busca eso, acomodar esta superestructura, en este caso jurídica laboral, las leyes laborales, al modelo económico que quieren imponer. Pero eso lo van a querer reproducir en las distintas esferas, en la educación, en la política, ¿sí? En otro momento no nos extrañemos que ojalá que nunca pase, que esto que el otro, pero él con la excusa de la casta y que los legisladores son corruptos y bla, 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 en la primera, en cambio, capaz que te quiere cerrar el Congreso, como que ya se ha hecho en América Latina esto. Fujimori hizo así, y que así fue como instaló, mientras el menemismo lo instalaba acá, con consenso de las burocracias sindicales, con un consenso de una parte muy importante, o con la estructura del PJ, más allá que hubo una gran parte del peronismo que lo resistió. El menemismo lo hizo así. Bueno, pero en Perú, con esa avanzada que había, directamente cerraron el Congreso, el Fujimori. Pero a lo que voy, estas derechas van haciendo y van avanzando y son repragmáticas, son romanos, no tienen problema de además hoy decir una cosa y mañana decir otra, ¿sí? Y creo que con el triunfo también de esta derecha de este fin de semana en Chile, esto le da un aire no solamente a la derecha chilena, sino un aire a la derecha esta local nuestra, porque se siente más, ¿cómo te puedo decir? Más acompañado ahora regionalmente, porque tenés toda esta costa del Pacífico, bueno, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, sí, gobernados por esta derecha, y que actúan como un bloque único. Ellos no tienen problema de frontera, no tienen problema de nacionalismo, no tienen problema. La derecha siempre tiene en claro quién es su enemigo, no hacen diferencia. A veces el campo popular, las organizaciones políticas y sociales, vemos más dificultades entre nosotros, y en eso, viste, la derecha tiene bien en claro quién es su enemigo. En eso se unen, pero ni lo dudan, sí. Nada, por eso también el desafío de esta etapa, sí, es poder lograr un gran frente opositor de en serio. Sí, un gran frente. ¿A qué te referís con de en serio? Y en serio que vaya más, o que la consigna sea algo más. Hay que frenar a Milei, sino que tenga un plan político, un programa político, una estrategia política. Sí, una estrategia política. O sea, yo, y lo digo como militante que militamos con los compañeros, la lista de Fuerza Patria, y repartimos los volantes, pusimos la mesita, hicimos bajo el sol, hicimos bajo puerta, fiscalizamos, y después miré los volantes que yo repartía, y de un lado decía las caras de los 3 candidatos, y del otro lado tenía el explicativo cómo había que votar, que ponía la boleta, la doblaba, ponía la cruz. Yo decía, no, acá no hay una propuesta política. Y si nosotros, que somos la oposición, no llevamos propuesta política de cambio, ya ni siquiera digo de cambio de fondo, de cambio. ¿Hola? Se nos fue César. Lo censuraron a César. No, porque hay, por el programa de señal, viste que dice que se tiene que ir corriendo a ver. ¿No? Ahí está. Bueno, esperemos a ver si vuelve Fernando. No, si vuelve César. Fernando, perdón. Yo nunca me fui. César. No, interesante. No sé qué opinamos, Fernando, hasta donde pudimos escucharlo a César.
y muchas de las cosas que nosotros veníamos hablando acá. Lo venimos desarrollando programa tras programa, o sea, los últimos martes. Muy interesante todo lo que planteaba y sobre todo lo último, ¿no? ¿Qué propuesta política hay para enfrentar esto? O sea, solamente el eslogan, vamos a enfrentar a Milei. Ahí seguimos. Me acuerdo, ahí está, me parece que está. Sí, ahí está, a A ver. ver. César, A ahí ver, estamos. ahí. Dale. Ahora sí, ahí retomamos. No, mira, antes que me olvide, César, estamos hablando acá con Fernando Sí. y con Pedro, que justamente esto último que vos estabas mencionando, nosotros lo veníamos charlando, tanto nosotros en la mesa y con algunos de los invitados que venían al programa. Tuvimos compañero Hugo Lomero del gremio de ladrillero y de la CGT regional de acá de La Plata, Ya. David de secretario gremial del CIPREVO, compañero, bueno, en realidad Fernando es delegado de la parte de UPCN, también compañero de ATE, Diego Suárez de ATE CTA Ensenada, y más o menos un poco la idea que giraba alrededor de ellos y de nosotros, bueno, era esto. Podemos discutir, obviamente, que el problema debería ser un cambio, como muchas veces con Pedro decimos, el cambio más allá de la cuestión electoral, el cambio de fondo, que todavía es lo que nos está faltando, el cambio de fondo abrupto con el tema, digamos, la cuestión de raíz de este sistema, que es un sistema perverso de donde se lo mira el capitalismo. Pero Claro. yo lo que te quería preguntar, y así también le doy paso a Fernando para que charle con vos y Pedro, es, Claro. a mí me da la sensación que en su momento, desde este lado se dijo, vamos por todo, Sí. ¿no? ¿Te acordás, Vicentín, la apropiación y todo eso? Sí. Y en Sí. realidad, no solo que no fuimos por nada, sino que en realidad los que están yendo por todo, a su manera y de su lugar, es la derecha. Sí. Entonces yo pregunto, Claro. digamos, ¿qué es lo que nos pasó? Hoy le decía a una compañera acá afuera antes de entrar al programa, ¿qué es lo que nos pasó? Y en realidad la pregunto siempre, que si bien teníamos mucho, nos faltaba un montón de cosas más, pero ¿qué es lo que nos pasó? Claro. Que retrocedimos tanto, pero tanto, tanto. Claro. Eh, yo creo que cuando fue lo de Vicentín y se anunció y después retrocedimos, creo que ahí ya, la derecha vio eso, sí, y empezó, y es más, ahí fue después de eso en esa pulseada empezó a ganar las calles, sí, que hasta ese momento la derecha no ganaba las calles, que de la mano de los antivacunas que quemaban los barbijos en el Obelisco, sí, de la mano de los terraplanistas. Es como que fue un primer, se empezaron como a agrupar, sí, y después hay que sumarle que los últimos 6 meses del gobierno de los Fernández, sí, con la inflación, sí, que nosotros terminó el gobierno con cerca de, ¿cuánto fue? No sé, con cerca del 30% de pobreza, ¿sí? Entonces, con un montón de trabajo precarizado, con un montón de trabajo precarizado privado y también del Estado, dentro o sea, muchos contratos que cuando cambia la gestión, cambian los gobiernos, pero no tienen problema de dejar toneladas de gente en la calle. Y con un montón entonces, por ejemplo, había un montón de gente y de trabajadores, ¿sí? Que el último tiempo, el último año, los últimos meses, si querés, del gobierno de Alberto, ¿sí? Y después que Massa era que fue el ministro de Economía, y después el último tiempo era como el superministro, y con la inflación que hubo, entonces es como que la gente, sin justificar el que vote a Milei, es como que decía, bueno, esto yo no quiero esto, sí.
Exacto. Y entonces era muy difícil que se gane. Y después ni hablar que nosotros, si uno se pone a pensar, y yo particularmente valoramos un montón el gobierno de Néstor y de Cristina, pero cuando ese gobierno tiene como síntesis o como candidato a presidente a Scioli, como algo superador, ahí ya, como que se veía que la cosa ya no estaba andando bien, por decir de alguna forma. Y después el otro candidato a presidente fue Alberto Fernández, y después el otro candidato a presidente fue Massa. Entonces, tuvimos hasta Néstor y hasta Cristina, bien, vamos hasta adelante. Y después los otros 3 candidatos a presidentes, porque lo tenemos que ver así como en proyección, fueron Scioli, Massa y Alberto. Bueno, ni hablar cómo terminó Scioli, ahora que fue el candidato nuestro, que lo militamos de vuelta, que lo salimos a militar, y hoy es funcionario del actual gobierno de Milei. Sí. Massa, que era esto, que fue un poco siempre se decía el hombre de la embajada, y que también lo militamos, todos lo recontra militamos, pero entonces a veces la gente, el común de la gente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Voto a la copia o voto al original? Porque no es que venían del lado de los movimientos sociales, el movimiento popular, no era muy distinto Scioli que Macri. Es más, los primeros candidatos de toda esa fuerza, ¿sí?, tenían un perfil más, tranquilamente pueden ser siempre lo han criticado. El mismo Massa en su primer momento se opuso al gobierno de Néstor, ¿sí? Cuando se divide, se fractura y se va. Bueno, y entonces no hay que ser muy o no hay que entender mucho para pensar por qué la gente no los quiere votar, ¿sí? Y además después hay que sumarle la crítica propia, eso de que no se avanzó en un montón de lugares, y después que cada 4 años se va cambiando el nombre. Es como que hacemos borrón y cuenta nueva. Bueno, ¿crees, César, de que, perdón que te corte un cachito? Sí, no. Como parte también de estas reflexiones que se hacen en el programa, que vos estás reproduciendo acá, también opinamos que es necesario empezar a ver la cuestión más en términos de capitalistas trabajadores o de sistema capitalista por sobre derechas e izquierdas y por sobre el juego de la democracia tradicional también, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las últimas cosas que decías es cómo vuelven a votarlo a esto, y cómo voto el original en vez de la copia, etcétera. Hacíamos reflexiones las otras veces que la sumatoria de los votos, el porcentaje en sí, es toda una construcción del discurso de esta democracia. O sea, jugar en la democracia es jugar a favor o ponerse, arrancar peleando con las manos atadas. Me parece que hay un agotamiento estructural de las posibilidades del progresismo, que por supuesto incluye al peronismo y al kirchnerismo, el cual no fue producto de una decisión ni de Néstor ni de Cristina, sino un subproducto de la rebelión popular del 2001 y sus colaterales, digamos, ¿no? Costecchi, Santillán, etcétera, donde adviene ahí después el intento de Eduardo Duhalde de dar un giro a la derecha de ese proceso. Por supuesto, sigue habiendo resistencia, sale mal, y ahí decide la gran burguesía intercambiar, y con el apoyo de Duhalde a Néstor. Después, obviamente, todo el reconocimiento. ¿Por qué? Porque tenía la movilización popular detrás. Ese factor es el que nos hicieron olvidar. Entonces nosotros, el análisis que estamos, que yo suelo escuchar, es en qué falló o en qué falló en aquel momento con Vicentín, o en qué candidato equivocado pusieron porque la gente lo ve. Esa es mi crítica, no creo que pase por ahí, sino que son elementos secundarios que en determinado momento juegan, pero de fondo lo que hay es un agotamiento estructural de las posibilidades del capitalismo. No hay otra forma, esto es regional e internacional, esta tendencia ultraderechista. No vuelve más el capitalismo del siglo XX. La que la burguesía está intentando reventar es el siglo de la revolución, en el sentido de la revolución que alumbró el siglo y que permitió
todo ese periodo de conquistas y derechos con grandes sindicatos de masa, no solo en la Argentina, a nivel internacional. De última, el peronismo es una partecita de ese clima internacional. Y que se termina con la caída del muro y que hoy estamos viviendo los coletazos de ofensiva del gran capital. No hay capital productivo, no hay posibilidades, en mi opinión, de un capitalismo productivo en la Argentina. A través de, mañana voto, pongámosle, al más progre de los progres y decide por decreto volver todas estas leyes atrás y ir a un nuevo país productivo. No existe en el marco del capitalismo internacional. Todos los capitales, la Unión Industrial Argentina, todas las pymes más grandes, giran hacia el capital financiero o hacia las importaciones, porque así es el capital, no es ni bueno ni malo, es así, es una instancia lógica que de cuando en cuando hay crisis, termina virando para ese lado. Entonces, alerta con, ¿no? Sí. Perdón, me extendí un cacho, pero más o Sí. menos era lo No, que... no, está perfecto. Entiendo esos datos de contexto y tiraste como distintos elementos para pensar. Contaste, bueno, esto que, por ejemplo, cuando nace acá el peronismo, nace a partir del 17 de octubre, que fue esa gran movilización de todo el conurbano, todo el Gran Buenos Aires, que salían por primera vez y iban digamos que tomaban la Plaza de Mayo, ¿sí? Como que el peronismo fue fruto, ¿sí? Y Perón, ¿sí? Perón 2 días antes, una semana antes, no sabía todo eso que se estaba, ¿cómo dice? Hay ese subsuelo, esa patria sublevada que iba creciendo. Y se hace el 17 de octubre, con todo ese pueblo en la calle, nunca fue masiva, y a partir de ese momento ya los sectores populares no dejan más la plaza. Pero hasta ese momento los sectores populares no iban a la Plaza de Mayo. Bueno, y ahí de ahí fue fruto Perón y el peronismo. Lo de Néstor, que también ahí yo lo tomo como algo parecido, que fue fruto de toda esa, digamos, uno lo puede sintetizar en el 19, el 20 de diciembre del 2001, pero que todo eso fue fruto de una serie de puebladas en Salta, en Jujuy, en Neuquén, todos los primeros piqueteros, fogoneros, todas esas puebladas, todos esos santiagazos, hubo una serie de puebladas que uno puede sintetizar en el 19 y el 20 de diciembre, pero fue sucesión de un montón de años de resistencia y de lucha, y de distintas formas, y de lucha en la calle, ¿no? Y de eso nace cuando se cambiaron, ¿cómo fue? Los 5 presidentes en una semana, y viene Néstor, no viene Néstor, perdón, Dualde, lo que vos decías, y bueno, van a la elección, Néstor gana con el 22, 23%, y tuvo el apoyo de Dualde, y ahí Néstor es como que se les escabulle y empieza a hacer la jugada con una mirada más de integración más latinoamericana, con las políticas de derechos humanos. Bueno, claro, al todo, calor de la oleada latinoamericana, en justamente. América Latina también, claro, lo que pasaba en América Latina, porque también otra característica del peronismo también es trabajar en el contexto más regional. Bueno, pero entonces ese kirchnerismo tiene que ver con esas luchas previas de los 90 y con ese contexto. Ahí te quiero frenar un cachito, entonces, perdóname. Sí. Justamente, entonces, en consecuencia, al no existir un proceso similar, no hay posibilidades de que exista esa nueva, o que resurja, o que se reproduzca, o que se repita un verano económico como el que existió. Primero porque no hay verano económico en el mundo, no lo está viendo, como fue a partir del 2003-2004, crecimiento de tasas chinas, etcétera. ¿Te acordás que también lo favorece eso, sí, digamos? Eso no existe ahora en el contexto. Y al mismo tiempo no existe esa rebelión popular que fue el verdadero factor que dio lugar a un llamado kirchnerismo. ¿Por qué no plantear eso directamente
plantearlo. Sé que muchos lo planteamos, pero al mismo tiempo, porque se mezclan las cosas. No estaría pasando el inicio de una solución, no estaría pasando por la construcción de una nueva propuesta, sino si hay posibilidades materiales o no de que el capitalismo siga existiendo o hay que barrerlo de la faz de la tierra. Mensaje que tiene que ser prioridad, en mi opinión, y después hacemos unidad con todo aquel que tenga posiciones democráticas contra la derecha, por supuesto, porque los hay, son mayoría los compañeros de sectores populares, sindicatos, etcétera. Pero empecemos por la verdad. Esto no va más. Esto no va más. No es que nos sacan 8 horas de trabajo. Acá se está muriendo, se va a morir la gente. La gente está deambulando por la calle, hay problemas de salud mental. No es solamente la Argentina, y no es solamente el interior de la Argentina, sino que lo empezás a ver, ha pegado un salto la miseria y la pobreza. No hay tiempo para esperar, porque ya no había tiempo antes, no hay propuesta, no hay Cristo que lo salve esto. En las últimas elecciones dieron un 26% al gobierno. El gobierno va a manda con eso, mete las reformas más históricas de la vida con un 26%. Y sin embargo, los sectores populares seguimos repitiendo que ganó con un 40%, que hay que esperar hasta 2027, que guarda. Me parece que hay todo un engaño organizado, que hay que avisparse rápido porque si no, ¿no? Es medio peligroso para los pibes que vienen, bueno, para uno mismo, ¿no? Porque uno la va a sufrir más que los pibes que vienen, que por lo menos tienen sangre joven, pero es importantísima la claridad antes que nada, por más dura y de mierda que sea. Claro, es que esto es peligroso para nosotros, para los que vienen, pero para nosotros también, digamos, nosotros no vamos a tener la posibilidad de jubilarnos, ¿sí? No vamos a tener la posibilidad de acceder, lo estamos viendo con los jubilados actuales, digamos. Yo creo que los jubilados actuales, esto de todos los miércoles, están marcando un camino, en soledad también, y esto hay que decirlo autocríticamente, más allá que obviamente los únicos que lo están apoyando son la fuerza de izquierda, sí, pero digo, me refiero más en soledad, digamos, tiene que haber más peso de las fuerzas sindicales, de las fuerzas políticas, sí, y porque lo que están haciendo con los jubilados, digamos, ese genocidio silencioso, lo que se está cometiendo acá, es silencioso, porque no tener acceso a los medicamentos, no a los chicos y a la familia que tiene alguna persona con discapacidad, sacarle ese subsidio, que son monedas, son limosnas, sacarle ese subsidio, también te demuestra el tipo de capitalismo de estos tiempos. Y para que haya otro tipo de salida política, tiene que haber otro tipo de lucha y de resistencia, tiene que ser más masiva. Porque, por ejemplo, cuando vino Alberto acá, y ganó Alberto y le ganó a Macri, ¿sí? A diferencia de lo que fue Néstor, ¿sí? Lo de Alberto no fue tampoco que fue fruto de, obviamente que durante el macrismo y acá en la provincia de Buenos Aires con Vidal, ¿sí? Hubo lucha de los docentes, hubo luchas, ¿sí? Pero no fueron las luchas y la profundidad de esas luchas que se dieron en la década de los 90. Entonces, también Alberto fue fruto de esa lucha más tibia, claro, de esa resistencia menos masiva. Entonces fue un capitalismo no venimos a cambiar mucho, venimos a ordenar, han dicho ellos, me imagino, no sé, en alguna reunión allá arriba, ¿sí? Claro, a calmar un poco porque recordemos que estuvo la resistencia a la reforma previsional, ¿no? De 2017, y eso quebró un poco la proyección de Macri. Entonces, ahí recuerdo que fue la propia Cristina quien dijo, bueno, paremos la pelota, hay salida o hay proyecto 2019, no me acuerdo cómo era la frase. Guarda que también cumplen una función ellos, ¿no? De que todo termine en el corralito y que no se desborde. Porque el miedo al desborde, por supuesto, les corre el frío por la espalda a todos los grandes dirigentes, incluidos los más progres, a la que yo defiendo hoy por estar presa, guarda. Porque yo primero que nada soy democrático, pero no me confundo quién es responsable también. Bueno, en parte también lo decías vos. De acuerdo con el análisis último que haces, el gobierno de Alberto como... Perdón, que ellos han venido, pero eso se dio... No,
que se dio acá en Argentina y se dio, por ejemplo, en Bolivia con, ¿cómo se llama este? Con Arce. Con Arce, claro. Sí, sí. Antes, por ejemplo, Evo Morales fue fruto de todas esas luchas por el agua, que fueron luchas y estamos hablando al principio de los 2000. Claro. Sí. El chavismo. Y a veces... No, el gobierno de Arce, el de Evo fue fruto de las luchas por el agua. Claro, como el de Chávez, digo, rebeliones también. más grandes, ¿sí? Claro. Y como el de Chávez, ¿sí? Que bueno, que a Chávez le hicieron un golpe de Estado que duró 48 horas y volvió, y ahí Chávez se aviva. Dice, no, tengo que tener mis propios medios de comunicación, tengo que formar mis propios cuadros, ¿sí? Hizo porque ahí se dio cuenta, fue el primer ensayo de golpes de Estado impulsados desde los medios de comunicación. Nosotros hasta este momento, y eso fue, estamos acostumbrados que los golpes de Estado lo hacían los militares, con tanques. Y acá Claro. los militares, en Venezuela, ¿no? Fueron un grupo más operativo. El golpe de Estado se fue pensado y fue trabajado desde RCTV y de los grandes medios de comunicación. Y además de las empresas, sí, y el clero. Y Estados Unidos. Pero obviamente, la embajada, atrás de todo esto, atrás de todo desestabilización, de intento progresista, de poquito de avanzada, tenés la embajada. Mirá que esto último digo, la restitución de Chávez no fue producto de Chávez mismo, sino de la población que salió, empezó a bajar de los cerros, y un grupo de las Fuerzas Armadas, los paracaidistas, ahí, porque el propio Hugo Chávez no se había pronunciado frente al golpe. O sea, había acatado en definitiva, pero bueno, es la experiencia, es la enseñanza que deja un poco esta historia breve de América Latina. Es que son los pueblos. Hoy decía al principio, cuando surge el peronismo, y Perón no estaba enterado que estaba surgiendo el peronismo, esa pueblada, ese gran movimiento obrero que salió de esos trabajadores, sí, como le decía Víctor, los descamisados que salieron de Berisso, que salieron de todo el Gran Buenos Aires, ¿sí? Caminando, como te cortan acá cuando fue el 2001, que queríamos ir a Capital, te cortan los trenes, te cortan la autopista y no vas a ningún lado. Bueno, y fueron caminando toda esa gente. Y que te salta el corralito de las estructuras, te salta, ¿viste? No, ahí no hay dirigente que valga. Bueno, y eso es obra y creación de los pueblos. Que es lo que uno piensa que el socialismo tiene que ser creación heroica de los pueblos. Nosotros tenemos que construir estas grandes puebladas, ¿sí? No son de abajo para arriba. Eso es gente organizada, gente cuidada, pero gente en la calle también. Y después con respecto al tema de la democracia, ¿qué pasa también cuando nosotros, qué sé yo, con Alfonsín, ¿no? Yo tenía en esa época, no sé, 14, 15 años, cuando en el 83. Y me acuerdo los discursos acá, que con la democracia se cura, se alimenta, se estudia, bueno. Y después, decirle eso a un chico de 30 años, a un chico de 20 y pico de años, sí, con el papá desocupado, con él también desocupado, que tiene un plan social y que no conoce digamos, el trabajo fabril o un trabajo así en relación de dependencia, los chicos estos que trabajan con los Rappi. Entonces, la democracia es algo vacío también. Exactamente. Dice esto. Exacto. ¿Viste? Y capaz que no lo valora, nosotros sí sabemos que es importante, ¿viste? Prefiere tener esto y votar mal, que tener a los militares que te caguen a palo, te picanen, te torturen, bla, bla. Pero también este es el formato nuestro, pero también las clases dominantes locales y obviamente la embajada que está atrás de todo esto, ya sabe que ese modelo ya no le sirve, por eso empezó a correr las dictaduras militares de América Latina, lo empezó a sacar así todas juntas y te cambia la forma de dominación. Entonces, ya no, el golpe de Estado ya no, o te impone estos modelos, este modelo que está imponiendo Milei en este momento, hace 50 años atrás, se lo imponía con miedo, con los militares en la calle, con tanque, con represión, con estado de sitio, con tortura, con centros clandestinos de detención, así lo imponían, y con miedo. Y hoy, tristemente, la gente te lo vota.
nuestros vecinos, nuestro compañero de trabajo, mis alumnos, los familiares de mis alumnos, los familiares de mis alumnos que van a buscar la caja que le da el Estado, que tiene la escuela, que le dan una ayuda para la familia. Porque también hay que decirlo, que la escuela también se transformó en un comedor grande también, donde los chicos comen una comida caliente al mediodía, toman una merienda, toman un desayuno, por el grado de empobrecimiento que está llevando el capitalismo a toda la sociedad, y va cambiando las administraciones. Entonces sí, tenés una administración que te da obviamente un poquito más, porque te da un plan Progresar, te da... eso nos da por lo menos esta caja de alimentos, a diferencia capaz que de este modelo de Milei, que directamente te quiere sacar eso, te quiere sacar la caja con un paquete de aceite y huevos y otras cositas más. César, Sí. para ir terminando, primero, bueno, agradecerte en mi nombre en particular y en el de Pedro y Fernando. Fernando, Claro. ahí lo tenemos, que todavía no pudo, como quien dice, meter bocado. meter bocado, pero Sí. recordarte que Fernando está haciendo la conducción del programa desde Trenquelauquen. Y es docente también. Y es docente también. La idea es, ya dejé establecido, bueno, que vos que puedas seguir participando en este espacio de comunicación, no solo acá en el programa, sino en el portal que tenemos en el canal, como en el digital, Propuestas, que se llama. Nada, digamos, que tenga que ver con otras identidades, que lo diga que pueda hacer. No, pero bueno, que puedas ser un puntapié de participar junto con nosotros, como también están empezando a participar otros compañeros. Julio, por ejemplo, acá el compañero de Pedro, que en breve también va a ser parte de todo este armado de comunicación popular. Y nada, digamos, agradecerte y en serio, bueno, que te sientas parte de esto, y además que también, si querés, que nos cuentes rápidamente lo otro que vos estás haciendo en materia de comunicación alternativa. Síntesis. Mira, sí, bueno, nada, en este momento sí es re importante los espacios, porque la batalla que cuando la gente ha votado, esta gente, nuestro vecino, como contaba hoy, nuestros familiares, nuestros alumnos. Yo además en otro momento fui coordinador de una sede Plan Fines, o sea, la educación de adultos. O sea, sé que seguramente nuestros alumnos del Plan Fines, que es un programa social, para que chicos, gente adulta pueda hacer la escuela secundaria, seguramente ellos han votado a este modelo. Los que sufren, bueno, entonces es porque estamos perdiendo la batalla cultural, la batalla de ideas. Entonces es re importante lo que hacen ustedes ahí en el programa de radio, lo que es la Radio Trinchera y lo que es distintas radios comunitarias y alternativas. Yo participo con otros compañeros ahí en Radio Estación Sur. Ahí hacemos 2 programas de radio, uno que se llama Central de Voz, que es un programa sindical que expresa, digamos, toda la información que difunde la CTA de los trabajadores acá en la provincia de Buenos Aires, y Martillá, que es un programa más de interés general, más político. Y también con este colectivo de compañeros tenemos un portal de noticias que se llama Síntesis Noticias, que tratamos de reflejar todas estas opiniones, todos estos análisis, ¿sí? Y que porque ya lo dijo Fidel, lo hicieron un montón, ¿sí? Esta es la etapa como de la batalla de ideas, ¿sí? Porque también son las ideas también las que cambian el mundo. Si hay algo que tiene, y ya termino, y dejo la punta para el próximo programa, el próximo encuentro que tengamos, uno se pone a pensar el ejército israelí, ¿sí? En Medio Oriente, en Palestina, cómo comete esas atrocidades que cometen, que a diario no vamos a describir las atrocidades, porque es un ejército que está convencido ideológicamente de lo que hace el ejército israelí. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue el ejército norteamericano en Vietnam, que tenían mercenarios,
que les pagaban, ¿viste? Y hacían las mismas atrocidades, ¿no? Las mismas atrocidades. Bueno, pero entonces, es re importante la batalla ideológica porque para construir nuestros propios ejércitos, uno si tiene un ejército ideológicamente armado, es un ejército invencible. Pero y eso se construye ideológicamente, y para eso necesitamos construir otro tipo de usinas, ¿sí? Es lo que decíamos al principio, esto lo hizo Chávez después del golpe de Estado del 2002, y es necesario seguir construyendo estas herramientas. Así que revaloro este espacio que me dan, obviamente todas las veces que pueda, que ustedes le puedan y generemos el momento y que pueda, voy a participar encantado y con todo gusto, ¿sí? Y que hay que seguir aportando a estos espacios de comunicación contrahegemónica, sí, que son espacios militantes, que son espacios también que discutimos lo que nos está pasando, sí, no es que discutimos desde los grandes medios, desde la construcción cotidiana. Así que revaloro lo que están haciendo y que me tengan presente para estas iniciativas. Mira, virtualmente te estrecho la mano, me encantó la última frase. Sí. Vayamos en el camino de construir, en el caso nuestro, desde esta trinchera, Sí. ese ejército ideológico para derrotar en la batalla de ideas al capitalismo. Gracias. Un abrazo, César. Abrazo. Abrazo grande para todos, compañeros. Según la Muchas RAE, gracias. una Chau, trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. Nuestro verdadero enemigo es el Estado.